Hola, buenas noches. Yo soy Fergeli Chablepat y soy de la licenciatura de Medicina. Actualmente me encuentro estudiando en la División de Ciencias de la Salud y soy de cuarto semestre. Hoy hablaremos de lo que son dos tipos de fármacos, los agonistas y los antagonistas. Primero tenemos que los fármacos agonistas van a ser aquellos que van a llegar a un receptor, tenemos la molécula y el receptor, y se van a unir a dicho receptor. Entonces, esta unión va a provocar que dicho receptor se active para conllevar a lo que es un efecto del fármaco dentro del organismo. Entonces, de este tenemos dos divisiones. Los totales, que van a ser aquellos fármacos que van a tener una alta capacidad de modificar la respuesta que se va a producir en el receptor. Es decir, los sitios de unión tienen una alta afinidad con lo que son las moléculas del fármaco que están entrando. Esto va a provocar una alta eficacia y va a producir efectos con una baja proporción de receptores ocupados. Por ello, se puede deducir que los agonistas totales son aquellas sustancias que van a producir el efecto farmacológico máximo en presencia de receptores no ocupados. Por tanto, varios agonistas pueden provocar la misma respuesta máxima en diferentes receptores. Y se puede notar en una curva dosis-respuesta, puesto que en esta curva se va a apreciar que el efecto farmacológico se encuentra en su máximo a pesar de tener dosis mínimas del fármaco en el organismo. Por ejemplo, se puede mencionar a un paciente que llega ya diagnosticado con una enfermedad asmática o EPOC y se le receta salbutamol, ya sea solo o con combinaciones. También se le puede dar lo que son benzodiazepínicos, que en este caso, este tipo también pertenece a lo que es los agonistas totales. Por otro lado, tenemos a los agonistas parciales. Estos agonistas parciales van a producir una respuesta menor en caso de que lleguen a ocupar la totalidad de los receptores que se encuentran en el organismo. Es decir, si todos ellos ocupan a todos los receptores, al haber una saturación de receptores no se va a producir el efecto deseado, sino que se va a producir en menor porcentaje. Entonces, este va a representar curva dosis-respuesta parecida al uso de agonistas, con la diferencia de que los agonistas, como ya se había mencionado anteriormente, van a tener un efecto al 100% en el caso de los totales, pero los parciales van a tener un 50%. Entonces, seguimos con lo que son los antagonistas. Los antagonistas son aquellos fármacos que también se unen a los receptores. ¿Qué sucede? Tenemos el receptor y tenemos a la molécula del fármaco antagonista. Este llega a la parte del receptor y se une, pero esta unión va a provocar la inactivación del receptor. Es decir, no se va a producir un efecto del fármaco, a pesar de que llegue un agonista y se trate de unir, puesto que hay un antagonista que va a impedir que este receptor produzca un efecto. Por ello, se puede decir que los antagonistas van a ser fármacos que van a hacer que el receptor no se active. Estos también presentan una afinidad alta a lo que son los receptores. Y se pueden tener dos clasificaciones. Primero, los competitivos, que estos no van a modificar el estado previo del receptor. Se puede decir que son vencibles al aumentar las concentraciones de agonistas. Es decir, si tenemos a los antagonistas y también tenemos mucha cantidad de agonistas en un mismo sitio, va a llegar un punto en el que sí se suceda un efecto. En el caso de los no competitivos, estos van a actuar en sitios diferentes al agonista. Estos no son vencibles al aumentar las concentraciones de agonistas, es decir, a pesar de que tengamos mucha cantidad de agonistas,
encima de un antagonista no competitivo, este definitivamente no va a producir un efecto. Por ejemplo, tenemos a un paciente que llega de ser también diagnosticado con asma o EPOC y se le receta lo que es el bromuro de ipatroprio. Sí. Entonces, al ser un antagonista colinérgico, va a hacer que se inactiven los receptores. Se puede decir que el fármaco antagonista competitivo implica la unión de agonista y antagonista en un mismo lugar. Por ejemplo, se tiene a la norepinefrina y prazosina. La prazosina funciona como un vasodilatador y la norepinefrina como un vasoconstrictor, lo que compite por la disminución del tono del músculo liso vascular y la reducción de la presión arterial. También se tiene que los no competitivos es el antagonista se va a unir a un lugar muy relacionado con el receptor, pero que no es el punto de unión del agonista. Por ejemplo, tenemos a lo que es la acetilcolina y el decametonio. La acetilcolina va a funcionar como un estimulante neuromuscular y el decametonio va a funcionar como un bloqueante, es decir, despolariza la membrana persistente. Entonces, lo que va a tratar de realizar es un bloqueo de la transmisión neuromuscular. Como conclusión, podemos decir que el agonismo se produce como un ligando que se une a un receptor y va a alterar el estado del mismo y va a favorecer a una respuesta biológica. En el caso de fármacos, van a reproducir las acciones de los mediadores endógenos y van a tener dos características importantes: la afinidad y la actividad intrínseca, es decir, la activación del mismo, del receptor. Y el antagonismo se puede decir que son fármacos que tienen afinidad por el receptor, pero no tienen actividad intrínseca, es decir, no lo activan. Bien, pues eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.